y empecemos a calcular por qué es la importancia del Big Data. Y porque miren que todas nuestras clases se han basado en inteligencia de negocios. Todo eso es inteligencia de negocios y el análisis de la Big Data es importante. Entonces, hoy vamos a hablar del Big Data, ¿cierto? Vamos a hablar de la importancia. Vamos a ver para qué sirve el Big Data, cómo funciona el Big Data y qué programas hay para manejar Big Data. Hay muchísimos programas, está Python, está SQL, está MySQL, hay demasiados volúmenes para manejarlo, pero yo siempre he dicho que el mejor, o sea, el mejor para todos, o para mí, que me parece a mí, siempre va a ser el Excel, porque es que el MySQL es mucha programación y a veces se erra, mientras que hay programas que se dejan manipular más rápido. Entonces podríamos verlo desde ese punto. Y cerraremos con el modelo de Fundación Europea para la Administración y el modelo de cuadro de mando integral, que es lo más importante. O sea, eso es como lo que vamos a charlar el día de hoy. Entonces, como saben todos, el Big Data se refiere a, como dijo por ahí Adonai, y es a volúmenes de datos, muchachos. Cuando nosotros hablamos de Big Data, cuando nosotros hablamos de Big Data, nosotros no hablamos de una cosita pequeña, sino de datos que son tan grandes, ¿cierto? Son rápidos y complejos que necesitamos procesar. Entonces, por ejemplo, hoy ustedes reciben una base de registros de 60.000 registros. Eso es una data grandísima, muchachos. O sea, eso es una data inmensa. Y eso nos ha dicho que nos ayuda a empezar a analizar y a tomar decisiones de cómo generar, porque son combinaciones de conjuntos de datos. O sea, si uno lo ve como combinaciones de conjuntos, o uno podría verlo también como algo muy grande, ¿sí o no? Eso es como lo más típico. Ahora, la naturaleza del Big Data usualmente no viene estructurada. ¿Saben quién le da la estructura? Uno. Uno es el que le da la estructura. Y hay una cosa que ustedes van a conocer cuando empiecen a montar sus procesos. Y esas cosas son formatos de entrada y formatos de salida. ¿Qué creen ustedes cuando hablamos de formatos de entrada y formatos de salida? ¿Qué creen ustedes que hace referencia a eso? ¿Qué creen ustedes cuando yo les digo, oiga, tienen que usar un formato de entrada y un formato de salida? Pues imagínense que el formato de entrada, La contabilización de las cosas, muy bien, de entrada y de salida. muy bien, son las condiciones como deben ustedes recibir las bases. Entonces, aquí hago un referencio. Entonces, vamos a irnos a nuestros cuadros. Así está, Tati. Muy bien, tal cual. Es el registro de cómo ingresan los datos y cómo salen. Entonces, vamos a ver cómo pueden ser los formatos de datos. Entonces, vamos a ampliar esto y vamos a cambiar de pantalla. Entonces, podríamos decir que esto va a ser el archivo principal. Este archivo se puede llamar Big Data. Entonces, cuando nos dicen cuáles son los formatos de entrada y de salida, los formatos de entrada y salida son los que nosotros como usuarios decidimos determinar. Por ejemplo, yo quiero que en el formato de entrada y salida, el primer campo sea la cédula, segundo campo el nombre, tercer campo valores y cuarto campo
observación. Por ejemplo, que dentro del formato de entrada y salida no quiero que la cédula venga con puntos, ¿cierto? O con comas, que puede pasar. Que no quiero que tenga símbolos, por ejemplo. No quiero que los nombres, por ejemplo, vengan así. Ni tampoco que vengan así. Sino quiero que vengan todos en mayúscula. Entonces, la persona que hace, digamos, a veces a uno le toca hacer el de todo un poquito, uno tiene que ponerse a hacer una cosa que se llama limpiar las bases. Entonces, cuando usted le entregan un Big Data, a usted le entregan un formato de condiciones diciéndole, la base la quiero con estos campos, la base tiene que estar formulada o tiene que estar en valores, y eso como, básicamente son como las condiciones que ustedes quieren. Entonces ustedes dicen, mire, el formato de entrada va a ser esto, pero el formato de salida únicamente va a ser el nombre, la cédula y los valores. Y, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hago rediferidos de tarjeta de crédito, el valor del rediferido, por ejemplo, ¿cierto? Puede pasar. Entonces, al final, yo no puedo esperar que esto me lo manden al principio y los otros tres campos al final, porque lo que nos van a hacer es que nos van a revolver el proceso y no se va a poder analizar las tendencias. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, muchachos? Porque las empresas han hecho que esto proporcione respuestas a algunas preguntas que ni siquiera uno sabía que tenía. Por ejemplo, yo podría determinar cuánto es el valor de préstamos que hago, pero sin esos datos bien organizados, hay algo que nosotros no vamos a poder hacer y se llama que no identificamos la causa raíz. Cuando nosotros ya identificamos la causa raíz del problema, pues ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que debemos tener un punto de referencia. Acuérdense que todas las clases, lo que hemos hablado, muchachos, lo que hemos hablado ha sido más que todo el tema de analizar, organizar, pensar, mirar, ¿cierto? Esas cositas las hemos hablado. Pero, ¿qué es lo que hace esto? Esto hace la recopilación de toda la información. Por ejemplo, si ustedes tomaron la base de datos, digamos, si ya hicieron el examen, se dieron haber dado cuenta que esa base tenía como 15.000 registros, más o menos, si no estoy mal. Creo yo. No la tengo aquí en la mano, pero creo yo que esa base más o menos debería tener 15.000 registros. De hecho, esa base yo la recorté porque era muy pesada para subirla, porque esa base eran casi de 253.000 registros, más o menos. Entonces, si yo hubiera organizado las celdas con el formato que nos enviaron con el formato que nos envió la Secretaría de Salud, pues no hubiera sido chévere analizar esa base. Porque digamos que esa base tiene bastantes cositas que son buenas, son puntos a favores, pero una de las cosas que nos enseñan ahí son 3 puntos a favor. Entonces miren que hay 3 cosas que nos van a enseñar cuando tenemos Big Data. 1, reducción de costos. Si ustedes tienen la información más rápida, pues ¿qué creen que va a pasar? Pues usted va a tomar una decisión más oportuna. Entonces, al ser una reducción de costos, usted va a ser más oportuno en tomar la decisión. Entonces, y al hacer eso, pues usted va a tener más productos y servicios. Entonces, miren que vamos a tener bastantes cosas. Entonces, miren que la gran tecnología de datos ha creado que la reducción de costos, ahora todo se puede manejar desde la nube. Por ejemplo, si nosotros vamos a algo súper sencillo, podemos mirar el Office 365. El Office 365 generó todos los Exceles en la nube porque teóricamente está volviendo Excel en un Big Data. O sea, lo está volviendo una herramienta de análisis.
y que puede generar de pronto datos más precisos porque es más rápido, mientras uno aprende SQL, eh, mientras uno aprende Power BI o Data Analytics, pues uno se demora un poquitico más, mientras que el Excel uno ya le tiene la maña y le tiene la costumbre. Por esa razón, por ejemplo, no sé, desde Windows DS, el Excel ya venía ahí, porque es una calculadora en tiempo real que se necesita todo el tiempo. Ahora, al hacer esto, nosotros vamos a tener una cosa mucho mejor, muchachos, y es que ustedes van a tener la capacidad de medir algo que antes no estaba. Y es la capacidad de medir las necesidades. Cuando ustedes saben lo que el público necesita o lo que su prospecto necesita, ¿cierto? Pues usted sabe dónde tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, veamos casos muy sencillos. Ahorita viene algo muy importante para Colombia, que son las elecciones, ¿sí o no? Ahí sí uno se le vuelve la patria al corazón, ahí uno piensa en las propuestas de gobierno y cuál es la estrategia comercial de la gente. Pues mirar cuáles son las necesidades del pueblo, qué está pidiendo la sociedad. Entonces miren que el calcular, por ejemplo, lo que pasa en Bogotá, lo que pasa en Cúcuta, lo que pasa en Medellín, un ejemplo más sencillo. Toda la gente, creo que ahorita hay procesos de grado para diciembre. Entiendo yo que están mirando el tema de las ciudades, ¿sí o no? Porque creo que les están pidiendo a ustedes un grupo, una cantidad de grupos super mínimos a 40, si no estoy mal, como 40 personas para abrir los grados presenciales. Y vi que estaban haciendo como grupos de WhatsApp y todo eso. Y miren que eso es una forma, o sea, digamos, yo de ustedes, yo hubiera lanzado una encuesta entre ustedes y hubiera hecho un formulario para mirar dónde está la mayoría de personas para empezar a distribuir la gente sin hacer tantos grupos y hubiera hecho algo así, por ejemplo. Y así hubiera medido la capacidad de qué? De medir las necesidades. Porque la necesidad de ustedes es que se completen las personas de 40, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? No toda la gente mira el WhatsApp, no toda la gente tiene el mismo teléfono. Entonces, yo hubiera mandado una encuesta entre ustedes, hubiera mandado un formulario con las ciudades que no sé cuáles serán, para mirar dónde está la mayoría de personas, para empezar a hacer los grupos y mirar dónde están los datos. Entonces, miren que yo hubiera hecho ese análisis. Entonces, ahí hubiéramos podido medir las necesidades. Supongo que sí lo habrán hecho, pero yo se lo he visto como grupos de WhatsApp. Pero miren que ahí podemos administrar un gran desafío, porque ese es un gran desafío. ¿Por qué? Porque es mantener la calidad y la productividad con presupuestos ajustados. A veces es deterioro, no sé si a ustedes les pasa, que por ejemplo uno como que no tiene la información de que uno quisiera y uno se pone a mirar y a mirar y no la encuentra. Entonces miren que cuando ustedes administran esto de una forma muy asertiva y crean las cosas como ustedes las necesitan, y yo podría decir, por ejemplo, que Google Forms es un Big Data muy rápido y muy bueno de crear. Entonces, ¿por qué? Porque les enseña a medir los datos como usted lo quiere. Cuando usted pone, por ejemplo, al principio pone la cédula, luego pone el nombre, luego pone correos, ¿sí o no? Pues uno se da cuenta el orden que está entrando. ¿Por qué? Porque cuando usted exporte el archivo, eso se llama orden de salida, muchachos. Entonces, al ser orden de salida, pues los datos los va a tener como los pidió. Entonces, por ejemplo, pueden ver que eso despliega productos para recibir datos, empiezan ustedes a mirar cómo ofrecer los servicios, ¿cierto? Entonces, digamos que el tema de los grados me parece súper chévere porque estos grados me parecen muy bacanos porque son en diferentes ciudades. Entonces, es súper bacano eso. Pero miren que ahí uno puede medir la capacidad para medir todo y es un buen ejercicio que uno podría ver a largo plazo. Yo creo que quiero ir es que necesito mirar cómo están porque no he mirado, porque es que entiendo yo, no sé cuál no sé cuál van a mirar, porque creo que los van a abrir dependiendo de las ciudades, ¿no? O sea, si cumplen los requisitos, pues bueno, ojalá que vayan todos, sería súper chévere. Pero al de Bogotá sí iría, porque pues, yo estoy en Bogotá, entonces al de Bogotá sí voy a ir, pues voy a pedir si me dejan para ir. Y mirar cuál otra hay, porque sí es súper chévere verlos a ustedes, me parece muy bacano. Pero miren que después de eso,
uno empieza a mirar la proliferación de los negocios inteligentes. Entonces miren que hay uno, ustedes se pueden adaptar a lo que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros, si nosotros nos enfocáramos en buscar las necesidades del conglomerado social, uno podría sacar 1000 cosas, muchachos. Uno podría sacar demasiadas cosas. Y eso es bacano porque uno empieza a mirar cómo los registros, cómo la información histórica, cómo el contenido de medios sociales, cómo la detección y prevención lo puede hacer. Y uno puede ir mirando desafíos, porque esos son desafíos. Imagínense ustedes, o sea, digamos que ahorita el escenario más actual que yo puedo llevar es el tipo de grados de la universidad. Ustedes son un grupo grandísimo, son más de 2500 personas, entiendo yo, se van a graduar, porque por ahí escuché entre paredes que se va a graduar casi 2500 personas. Imagínense poder calcular esa cantidad de personas, mirar cuántas personas son de administración de empresas, cuántas personas son de contaduría. Eso es bacano, porque tú ya conoces un público, ya tienes un público objetivo para medir la calidad de los datos y medir cómo funcionan los datos en nuestra sociedad. Entonces ahí podríamos decir eso, podemos decir cuántos hombres se graduaron, cuántas mujeres se están graduando, cuántos van a ser administradores, cuántos van a ser contadoras. Entonces uno empieza a mirar y empieza a tomar esos datos y empieza con eso a generar muchas cosas. Uno con eso puede generar, miren, incluso uno con eso, o sea, lo que yo haría sería que de estas generaciones que salen generaría el remarketing para entender cuál es el tipo de estudiante ideal. ¿Por qué? Porque con esos, con las personas que se gradúan, uno podría establecer, por ejemplo, cuáles son las materias más difíciles, cuáles son las materias más fáciles, cuál es la materia que más le gusta a la gente y mejorar los pensum. Entonces uno podría hacer un trabajo de campo solamente con esa recopilación de la información para entender cómo la calidad nos puede funcionar. Y miren que todo esto es Big Data, porque aunque no crean, manejar 2500 registros es mucho registro. O sea, si uno no lo sabe administrar, yo me acuerdo que yo tenía un compañero hace muchos años cuando yo entré a trabajar al banco, imagínense que él tenía una vez una base como de, digan ustedes, 1000 personas, y tenía que revisar que cada base no tuviera la cédula con puntos. Y él cogió desde las 8 de la mañana y acabó como a las 7 de la noche porque se puso a mirar cuadro por cuadro, puntos por puntos, para poder depurar la base. Entonces miren que ahí uno ya se da cuenta que uno podría haber hecho de pronto diferentes cositas, bueno, y generar volúmenes de datos. O sea, lo más importante de esto, muchachos, viene siendo el volumen de datos. O sea, el volumen de datos es lo más fundamental. O sea, esto es lo que genera la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos volumen de datos, como lo hemos visto, digamos, la base de datos, si ustedes pueden descargar la base de datos del COVID que les dejé para el examen, esa base de datos es inmensa. Que no tiene muchos datos susceptibles de información, no, pero nos puede dar una visual y tal vez un sociodemógrafo, ¿no? Tal vez. De pronto lo que yo haría sería agregar, creo que se tenía por municipios, yo me hubiera ido por los departamentos, hacía una lista con departamentos para entender dónde estaba el proceso. Entonces miren que esas cositas nos va haciendo como un tema para limpiar, para integrar. Entonces acuérdense de esas dos palabras. Uno tiene que limpiar e integrar las bases. Cuando ustedes reciban algunas bases de datos, ustedes van a escuchar a la persona que les limpia las bases o las personas que trabajan dicen, vale Luisa, espérate un momento porque voy a limpiar la base y te la comparto. Y limpiar la base no es porque esté sucia físicamente, sino porque está sucia de datos incorrectos, hay campos que no se necesitan, hay cositas que no, ¿cierto? Entonces, esa volatilidad hace que nosotros limpiemos las bases. Entonces, miren que eso es un tema de limpiar. Y si nos devolvemos a nuestra presentación, miren que el volumen es algo que nosotros vamos a necesitar todos los días. Porque eso va siendo parte de como de todo lo que hemos hecho. Entonces recuerden que hay una frase súper importante que es que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Tal cual, Adonai, tú misma lo has dicho. Entonces veamos que
Esas 5 Bs son súper ganadoras, que son volumen, velocidad, variedad, valor y veracidad. Y miren que uno transporta. Sí, señora, esa es pregunta de examen. Esa pregunta sí se las voy a dejar para el examen. Esa pregunta sí es de examen final. ¿Cuáles son las 5 B? Y dense cuenta que eso genera un data governance. ¿Qué es un data governance? En palabras de Cristiano, un data governance es la gobernabilidad de la data. Entonces miren que hay volumen, hay velocidad, porque la velocidad genera crecimiento en Internet de las cosas. Todos los días uno piensa que el mercado persa se acaba. El mercado persa son las redes sociales y no. De hecho, las redes sociales cada día crecen más, la gente cada día adquiere más tecnología. Entonces miren que la velocidad sin precedentes deben ser manejados de manera oportuna. La variedad. Los datos se presentan en todos los tipos de formato, muchachos. Hay formato de columnas, hay formato de comas, pero al final uno tiene que volver todos los formatos iguales. Y es decir, que ustedes, como dueños del proceso, o sea, ustedes, cada uno de ustedes, dueños del proceso, tienen que saber dónde y cómo quieren ustedes los datos. Pues miren que ahí está la variedad. Llevamos 3B, ¿no? Miren, volumen, variedad, velocidad, variedad. Vamos ahora con la importancia del Big Data, que es el valor. Y es que el valor no gira en torno a la cantidad de datos que tienes. O sea, entre más datos, no significa que valga más, sino lo que uno puede hacer con los datos. Por ejemplo, lo que yo les decía, lo que yo haría con las bases de datos de una universidad. Yo empezaría a estudiar todas esas cositas porque eso va generando cambios y va generando movimientos. Tan sencillo, por ejemplo, como que si ahorita habláramos de política, que la política y la religión es algo que no se toca en la mesa, pero uno podría preguntar cuáles son qué es lo que usted ve en la calle que hace falta y usted va generando planes de gobierno. Yo podría generar planes de gobierno así para entender cómo nosotros vamos a desarrollar productos y optimizar ofertas. Entonces, digamos que eso debería ser un valor agregado que yo creo que ahorita la gente va a empezar a desplegar, ¿no? Lo que pasa es que ahorita nosotros no tenemos el chip mental de votar. Falta un juzgo para las votaciones y aparte la gente que vende tamal para ganar encuestas pues se les enfría ahorita. Entonces no aguanta. Entonces eso tiene que ser como con 1 mes, 2 meses de anticipación. Y por eso se llama la gobernabilidad de los datos. Porque la gobernabilidad hace que nosotros o cualquier persona pueda manipularlos. Y eso es algo que no debe pasar. Entre menos manipulación nosotros tengamos en los datos, va a ser mucho mayor y mucho mejor tener ese control de acceso. Entonces miren que una de las cosas importantes, una de las cosas súper buenas, es que el Big Data les permite a ustedes generar origen de los fallos, problemas. Digamos, por ejemplo, yo sacaría una encuesta en cuál parte de Colombia, por ejemplo, hay más delincuencia, hay más hambre, porque se supone que el DANE hace sus datos, se supone, pero pues, hombre, eso es más complicado, ¿no? Imagínense que para hablar un poco más de esto y saber para qué sirve, tenemos que remontarnos a la época del 60-70, cuando las máquinas de escribir todavía estaban de moda y los computadores empezaban a desarrollarse, eran las primeras bases de datos. Y hasta el 2005, o sea, estamos hablando casi de 40 años después, 45 años después, se desarrolla una cosa que se llama el Hadoop. Y el Hadoop es un marco de códigos creado para almacenar y analizar importancias. Entonces, para esa época, no solamente estaba el Hadoop, sino también estaba una cosa que se llama el MSQL. Entonces, el SQL
es un lenguaje de programación que existe para cargar marcos de códigos. Entonces veamos que para llegar a eso, lo que tuvieron que hacer nuestros antecesores fue embarrarla para poder saber para qué sirve. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos una cantidad de datos y nosotros no los usamos. Por ejemplo, cuando la gente empezó como a emprender, ¿saben cómo la gente ganaba clientes? Imagínense que la gente cogía los directorios de páginas amarillas y empezaba a llamar persona por persona. Con un teléfono en mano, con ese teléfono que tenía como la ruedita así, que hacía como... y así cada uno. Y llamar uno a uno para generar datos. Y la forma en que alimentaban esos datos, ¿sabe cómo era? Era en un bloque cuadriculado y poniendo cliente tal, punto tal, y después sume todo eso. Es como, por ejemplo, con las elecciones, cuando, no sé si alguna vez a alguno de ustedes les ha tocado ser jurado de votación, a mí sí me dañaron un domingo hace mucho tiempo por eso, pero ponerse a contar los papelitos de quién es quién, uno es, no, tal cual, y a uno le ponían el candadito para que no llamara. O sea, digamos, por ejemplo, que a mí me tocó en la época que a uno le ponían el candado después de las 6 de la tarde para que uno no marcara porque decían que eso ya era desperdicio de tiempo. Entonces, imagínese usted. Pero esto empezó a recalcular portafolios de riesgo, muchachos. Digamos que se detectaron comportamientos y ahora, por ejemplo, digamos con el tema de las elecciones, pues se supone, entendí yo, que iban a implementar el tema del Big Data porque la la Registraduría Nacional de la Nación aún cuenta papel por papel, aún cuenta papel por papel, empieza a mirar cuál es el partido, si este es el partido conservador, pues póngale la persona y así sucesivamente. Y empiezan a llamar las famosísimas, ¿cómo es que se llama lo que sacan en noticias? Pues, se me fue la palabra. Pero bueno, lo que van contando las votaciones. Hay 5 pasos, muchachos, clave para hacerse cargo los boletines. Gracias, Gerson. Los boletines. Boletín 1, todo eso. Que se llaman el famosísimo escrutinio, ¿no? Pero miren que hay 5 pasos claves para generar un gran centro de datos. Y para eso uno no tiene ni que tener SQL, uno no tiene que tener Power BI ni Data Analytics. Solamente saben lo que ustedes tienen que tener, un formato de entrada de datos. Es lo más importante. Y los 5 pasos son los siguientes. Primero, establezca una estrategia de datos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a capturar los datos? Por ejemplo, un ejemplo tan sencillo fue el que yo les dije. Si yo hubiera estudiado con ustedes, yo hubiera hecho un formulario y lo hubiera compartido entre todos nosotros para mirar las ciudades y hubiera delegado a alguien para que fuera como el líder del proceso para mirar cuáles ciudades hay en cada persona y empezar a hacer eso. Porque yo creo que entre todos sí podrían llenar todas las ciudades. Identifique fuentes del Big Data. Ustedes creo que tienen grupo en Facebook y tienen grupos en WhatsApp. Fuentes del Big Data. Ahí puede obtener la información. Acceda y gestione y almacene los datos. Compartan eso, gestionen los datos, qué van a hacer con los datos, analizar dónde está cada persona, ¿sí o no? Y guarden los datos. Porque de nada les sirve tener los datos y después después borrarlos para volverlos a abrir y volverlos a analizar. Lo más importante, analice los datos. Lo más importante del Big Data, recuerde que no es la cantidad, sino la calidad. La calidad de los datos y lo que usted hace por eso. Eso es lo más importante. Y el último paso, que es lo que creo que todos ustedes han aprendido en todo este proceso, es tomar decisiones basadas en los datos. Tomen decisiones en datos. Si no hay datos, no hay decisiones. Esa debería ser la regla. Uno no debería tomar decisiones diciendo, es que hoy siento un pálpito. Es que el día está gris y cuando el día está gris, esas decisiones no son buenas.
No, las decisiones se tienen que tomar en datos y se tienen que tomar basado en lo que nosotros podemos medir y podemos cuantificar. Recuerde que hace un tiempo hablábamos de los datos cualitativos y de los datos cuantitativos, ¿sí o no? Si uno tiene esas dos pilares para analizar los datos, pues usted va a tener la mejor decisión. Usted puede decir, oiga, la estoy embarrando. Ahora, ¿esto qué va a hacer? Esto va a impulsar su innovación, va a impulsar su negocio. Porque creo yo que todos decimos, es que yo necesito ese empujoncito para hacerlo. Pues esto, muchachos, les va a dar ese empujoncito, no financieramente hablando, obviamente, pero sí les va a dar la decisión de saber para dónde deben coger. Ahí es donde debería estar el punto. ¿Cuáles son las estrategias que deberían tomar? Entonces, miren que a un alto nivel, digamos que a un nivel gerencial, o sea, no a nivel de analítica, sino a un nivel ya de gerentes, ustedes tienen que entender, entender cuál es el escenario de éxito de su negocio. O sea, ¿cuál debería ser el escenario de éxito? ¿Sí o no? Entonces ahí se devuelven a la clase que empezamos a calcular los costos, las utilidades por encimita, ¿cierto? Pero hay un cuadro que yo les enseñé hace un tiempo, que fue una de las clases primeras que yo les enseñé, que se llama el cuadro, y se lo recuerdo por acá, Monte Carlo. Y el cuadro Monte Carlo, este tipo decía, oiga, calcule el peor escenario. O sea, ¿qué sería lo peor que nos puede pasar? Esa debería ser la palabra. Y ese es el peor escenario que uno necesita. Es entender, no, ¿qué pasa si llueve todo el día? Si hay tráfico. Las cosas que nosotros consideremos quieren ser importantes porque de las consideraciones, ponga atención de las consideraciones, si salen las metas para alguien. Entonces, digamos, por ejemplo, que ahorita, digamos, ahorita yo el 30 de octubre cierro mes, pero ya el 28 tengo que estar pensando de una vez en el 1 de noviembre. Adicionalmente, tengo que pensar que, por ejemplo, ya en noviembre a mediados finales, la gente va a empezar a pedir vacaciones, ¿cierto? Entonces tengo que empezar a mirar los vacíos, también entender que los juzgados cierran ahorita el 15, se van a vacaciones judiciales, bueno. Entonces, miran que esas consideraciones que uno hace son cosas cuantitativas que después las vuelvo cualitativas para entender dónde está la falencia y entender dónde está el negocio. A veces, por ejemplo, el hecho de que nosotros mandemos a alguien a vacaciones puede ser la mejor forma de tener un negocio. Las fuentes del Big Data, más que todo, por ejemplo, son el streaming que proviene del Internet. Esas son cosas que provienen de las nubes. Por ejemplo, todos los celulares actualmente traen una nube. Entonces, veamos que todos los dispositivos, los coches inteligentes, ¿cierto? Hasta los mismos Transmilenios, aunque no crean, tienen un mercado inteligente. Digamos, por ejemplo, hacer un análisis, un Big Data de las personas, cuántas personas entran al Transmilenio, cuánto dura el trayecto, hacer seguimientos de rutas para entender cómo estaría el negocio de ellos, sería interesante. Entonces, miren que a medida que llegan, vamos decidiendo guardar o no guardar los análisis que vamos construyendo. Ahora, actualmente los datos vienen de medios sociales, de interacciones en Facebook, de YouTube, de Instagram, ¿sí o no? De formularios, de mensajes, de encuestas que van en la calle. Oiga, señor, tiene 5 minutos para hablar con usted una cosa. Entonces, dense cuenta que eso ya empieza a mover el mercado. Y, por ejemplo, si nosotros podemos revisar lo que era Colombia y el mundo hace un año, cuando estábamos entrando en pandemia, ¿sí o no? Cuando estábamos empezando a hablar de la pandemia, podíamos decir que el mundo se movía a un ritmo de que las encuestas aún se podían, que la calle existía,
Pero ahorita con el tema de la pandemia y del COVID, que por más vacunas que hayan, entiendo yo, Rusia empezó otra vez a generar rebrotes, bueno, eso está un dilema, ¿cierto? Pero las redes y el mundo se movieron y el Big Data se movió tanto al punto en que ustedes solamente con las redes sociales saben todo. Entonces miren que eso sencillamente nos va a hacer, por ejemplo, ustedes, si ustedes ponen su Instagram en modo profesional, les empieza a calcular su uso de la red social. Entonces, si ustedes ponen su, exacto, Adonai, las estadísticas, entonces vean que eso nos va diciendo como, oiga, cómo se comporta su red social, cómo se comporta su sistema. Entonces vean que eso va siendo como un cuadro de unas analytics chiquiticas, muchachos. Esas son las cosas, pero súper, súper bajitas, ¿no? Pero miren que esas cositas nos van ayudando y nos va haciendo como un mercado para poder decir, oiga, mire que podríamos saber, por ejemplo, cómo se comporta la política, cómo se comporta, no sé, la misma forma de tomar decisiones, ¿no? Entonces veamos que eso va haciendo como cositas para nosotros saber movernos y poder decir que la rentabilidad de las cosas va generando como valores. Hay una página que les voy a compartir que se llama HotSuite, si alguna vez lo han escuchado o no. Y eso es una calculadora para rentabilidades. Entonces, por ejemplo, para mirar las visitas de Facebook en la campaña, el total de conversión de la página, el total de cierre, valor de cliente de vida, calcule su inversión, o sea, cuánto dinero va a gastar usted, cuánto le va a costar crecer el contenido, y eso les va a ayudar a mirar cuánto van generando en redes sociales. Eso funciona muchísimo, a mí me sirve mucho. Yo lo uso de vez en cuando para mirar, digamos, como 2 veces dentro del mes, y eso nos va diciendo, oiga, ¿cómo se está comportando esto? Y lo chévere, digamos, por ejemplo, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de pautar en Facebook, digamos que Facebook le bota a usted todo lo que tienen que hacer. O sea, literalmente, literalmente. O sea, cuando uno pauta en Facebook, le dice ponga aquí, mire aquí, pausa aquí, revise acá, piense por este lado. Entonces, como que le van ayudando. Entonces, eso es bacano. Pero obviamente hay gente que estudió para eso y eso sí no se lo discuto porque ellos dicen, no, hay una cosa que se llama el pixel. Digamos que eso lo estaba hablando con la agencia hoy y me decían que el pixel es, por ejemplo, si nosotros estamos hablando hoy de Big Data y después ustedes empiezan a mirar Big Data no sé, empiezan a decir como, mira este curso para Big Data en Google, en Facebook, y eso los va siguiendo a ustedes. Y eso es como cuando uno escucha y dice, es que Google me escucha. Es como cuando dicen que Google me escucha. Entonces, esas cositas van generando eso. Y para eso está la página que se llama www.hootsuite.com y eso les va a ayudar a generar como un compromiso y ratios de redes sociales. O sea, eso también funciona para herramientas de calcular Big Data. Porque el día de mañana ustedes van a tener una gente grandísima de clientes y la idea es que ustedes sepan invertirlo bien. Entonces pueden verlo como de ese punto. Entonces ustedes pueden mirar los likes, los comentarios, los alcances, las visualizaciones de sus videos. Entonces eso les va ayudando a mejorar a ustedes y a hacer un posicionamiento de marca. Entonces por eso pueden mirar cuáles son los factores que influyen en el compromiso de una publicación, cuál es la tasa promedio de engagement. Ustedes van a escuchar mucho esa palabra engagement, que es compromiso, para entender cómo funciona el apoyo de los datos y entender cómo conseguir los seguidores, para mirar el tráfico orgánico. Bueno, entonces dense cuenta que eso empieza a generar mucho en el Big Data. Ahora, los datos provienen de cantidades masivas abiertos
Entonces, por ejemplo, está la CIA, el Open Data. Y hay una cosa que nosotros debemos hablar que se llama el, algo que es de ley, ¿no? ¿A ustedes no les han llamado para hablar algo sobre la ley 1561? Es algo que uno debería conocer por ahí. Si no, se las pongo por aquí. Muy bien, Luisa. La ley 1561 de la protección de sus datos. Eso que dicen que la cédula es un documento público, sí es un documento público. La cuestión es que usted no está obligada a darla. Entonces, sobre la protección de los datos personales, la ley 1561 se promulga mucho en eso y empieza a defender los datos personales y toda información asociada a una persona que permita muy manipular esos datos. Entonces, por ejemplo, tenemos el documento de identidad, el lugar de nacimiento, el estado civil, esos datos personales que uno llena. Y eso lo pueden clasificar ustedes dentro de sus datos. Y eso uno lo puede calificar dentro de sus datos, dentro de las cosas. Sí, tienes toda la razón, me equivoqué. Es la 1581. La ley 1581. Digamos que eso son 8. Pero eso nos va Pero ahí haciendo dice ver. 1861. Sí, si nos corrimos unos números por debajito. Pero me la dejo peor. Entonces otra vez, ley 1581 del 2012. Entonces veamos que hasta para eso la ley nos cobija en ciertas cosas y nos permite manipular hasta ciertos datos, ¿cierto? Hasta ciertos movimientos, hasta ciertos puntos, el poder generar o no la manipulación de los datos. Entonces veamos que ahí vamos empezando como a ver que el Big Data no solamente es proveer ciertos datos, sino es saber manejar los datos. Porque imagínense ustedes tener los datos de Adonai y Adonai nunca dio la cédula, nunca dio su fecha de nacimiento y dicen, ¿y usted por qué tiene esos datos? Si yo no he dado esos datos. No, es que esos datos, no, pero yo no he llenado nada. Y uno podría poner una demanda frente a eso. Claro, uno podría ir ante la superintendencia y decir, es que esta gente tiene mis datos y yo no he dado la autorización de tenerlos. Y eso es otro problema legal que uno tiene que pensar que puede asumir. Entonces vemos que los sistemas informáticos modernos proporcionan la velocidad, la potencia y flexibilidad, ¿no? Pero toca tener en cuenta hasta dónde está esa flexibilidad para acceder a cantidades masivas de Big Data. Además, hay que generar accesos confiables. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno dice, no, yo qué voy a creer en esa vaina, se ve como falsito, ¿no? Esa vaina se ve como, 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 como de dudosa procedencia. Entonces, hay que asegurar la calidad de los mismos para proporcionar un gobierno y un almacenamiento de datos. Porque usted a cualquier persona no le va a dar su cédula, por más que la cédula sea un documento público. Y Adonai me dice, no, pero yo ¿por qué le voy a dar la cédula? Tan chistoso. No, no, no. Entonces uno tiene que saber, exacto, depende. Depende de quién esté pidiendo los datos y depende para qué los está pidiendo. Entonces miren que ahí se genera la gobernabilidad del almacenamiento de datos. Entonces veamos que eso va generando, va generando una forma de mirar cómo nosotros vamos a gobernabilizar los datos. Por ejemplo, si Adonai quiere que le consignemos, ahí sí nos va a pasar los datos, la cuenta, todo, todo. Ahí sí no va a decir que no. Pero vaya a generar una cuenta de cobro, ahí yo dije, no, mejor no. Mejor yo paso. Sí, señora, así es, Alfonso.
Entonces miren que, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, miran otros países, no solamente nosotros, sino otros países, y eso genera que la gente pueda hacer suplantaciones. Entonces vean que desafortunadamente la malicia indígena está por todos lados y eso hace que muchas veces nosotros demos los datos, digamos, por ejemplo, ahorita nosotros estamos llevando un proceso. Exactamente. Entonces vean que, por ejemplo, cuando uno constituye una empresa, cuando uno constituye la empresa en la Cámara de Comercio, a los 3 días, ya te están llamando para mirar si necesitas si necesitas SIGO, si necesitas un sistema de contadores, si necesitas afiliar a EPS, a ERE, o sea, ya te están haciendo publicidad al 100%. Y uno dice, pero ¿de dónde sale? Y le llegan mensajes a uno diciendo, ya creaste tu empresa, entonces, bueno, llegan infinidad de cosas. Entonces, miren que las tecnologías de alto rendimiento ha generado que nosotros y los sistemas tengan memoria, pero memoria de repetición. Cuando nosotros hablamos de memoria de repetición es porque estamos hablando de cosas que pasaron en el pasado que van a pasar ahorita. Entonces, ahí viene un tema importante que ustedes deben hacer mucha parte de eso y no se les debe olvidar. Tome decisiones inteligentes. Muchas veces uno toma decisiones del corazón diciendo, yo creo y considero eso, pero hay ciertas decisiones que sí deben ser basadas en datos. Entonces vean que este tema, o sea, yo creo que esto para mí es como una regla de oro. Gerson trabaja en una empresa donde le toca actualizar datos de personas y podría decir que de un 100% de las personas que uno llama, hay un 10% que es reacia a darlos por temas de seguridad. Sí, claro. Incluso una señora ayer me dijo que estaba prohibido a nivel mundial que las empresas se me preguntan datos. Y a mí ya me ha bajado. Eso es usual. ¿Pero por qué y para qué? Sí, estoy de acuerdo. Pero miren que ese 10% que tú sacas salen decisiones basadas en datos. Entonces sabemos que de un 100% hay un 10% que no va a ser bueno y así sucesivamente empezamos a hacer un pequeño embudo. Entonces miren que los datos bien administrados y confiables, lo más importante es que sean confiables. Por eso hay una cosa que yo les enseñé diapositivas atrás que se llama limpiar los datos, ¿cierto? O sea, vamos a limpiar los datos. Y eso hace que nosotros tengamos que seguir siendo competitivos y aprovechemos el valor del Big Data. Miren que el Big Data uno podría resumir como toda esta cháchara en un sencillo sistema para generar y crear y administrar datos. ¿Cuáles son los programas más importantes para manejar Big Data? Digamos que está Python, está MongoDB, está Elasticsearch, Apache Spark, Apache Storm, lenguaje R y Hadoop. De estos, ¿cuáles yo recomiendo? O sea, todos son muy bonitos, muy buenos, pero yo en lo personal, yo me quedaría con Hadoop. Hadoop me parece más fácil de manipular. O sea, es jodido porque es programación, pero me parece bueno. Y Hadoop es muy similar a Apache, entonces Apache es muy común. Pero Python también es buena programación, entonces no es tan compleja, sino es más práctica. Entonces veamos que eso como un entorno para licencias libres, entonces no les cobran por eso. Entonces ahí hay como cosas buenas. Yo tengo el Python y Hadoop. Estamos probando los dos a ver con cuál nos quedamos ahorita. Esto es como un taller de Big Data que hicimos en la empresa para que ustedes vean cómo se ve. Y yo siempre lo relaciono, por ejemplo, cuando uno empieza a programar las macros.
cuando uno empieza a hacer macros en Excel, ahí la vida a uno le empieza a cambiar un poquitico porque uno siente como que esa neurona que uno no pensaba que funcionaba, ¡pum! Prendió viendo esta vaina. Uno dice, oiga, yo hubiera visto el negocio desde esta forma. Y si nos damos cuenta, muchachos, miren que esto, digamos por ejemplo que yo siempre decía que esto, yo lo relaciono mucho con el tema de solamente es saber programar. O sea, solamente es saber leer los datos y saber dónde están. Entonces miren que esto es lenguaje R, es saber dónde están las cosas para crear botones. Igual yo digo que eso es más macros. O sea, todo eso es como macros. Es como ver macros, pero de otra manera. Y ustedes dirán, diablos, ¿cierto? Pero no, eso es súper chévere cuando uno lo aprende a leer. Es súper buenísimo. Lo que sí les voy a enseñar es a grabar macros para que ustedes sepan cómo hacerlas. Pero para grabar macros no es necesario saber todo, sino saber dónde están, dónde grabarlos. Ah, eso estoy de acuerdo, Nancy. O sea, programar no es tan fácil. No, yo sé programar, pero no sé programar del todo. Sé programar ciertas cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo, Emilio. O sea, por eso Python, a nivel de programación, yo Python sí lo sé manejar, sí lo sé administrar, no lo sé, no me las sé todas, lo que les digo, o sea, estoy incluso aprendiendo todavía ciertas vainas porque yo digo, hombre, no lo sabía, pero de verdad estoy aprendiéndolo para poder aplicarlo, porque quiero aplicar esas clases también, sino que me faltan como unas cositas. Les voy a compartir como este primer video para que veamos esto y después vamos a analizar Netflix, como para hacer algo diferente y que no nos quedemos solamente con todo eso de Python y eso, sino veamos realmente eso un poquito en acción. Hola y bienvenido a un nuevo vídeo que producimos desde Cyberclick. Hoy te quiero hablar del Big Data, de la ciencia de datos y de ejemplos aplicados de cómo lo pueden usar las empresas para seguir creciendo en su marketing y en su captación de clientes. Pero antes de poner ejemplos tenemos que explicar qué es el Big Data, un término, una palabra que seguro has escuchado cientos de veces y que quizá ya está demasiado manido. Para resumirlo, podemos decir que hay 7 Vs del Big Data o 7 conceptos que manejaremos en el Big Data. El primero, volumen. Hablamos de cantidad y cantidad de datos. Fijaros que cómo definirlo es complicado porque no hay una valoración exacta, pero podríamos hablar de, oye, que tenemos centenares o miles de hojas de Excel agrupadas en una base de datos que nos permiten entonces empezar a trabajar con ellas. Digamos que con un ordenador normal o con un software normal sería difícil de trabajar. Este sería el primer dato, el volumen. El segundo es la velocidad. Son datos que se generan en tiempo real y que nos llegan, digamos, a toda velocidad, que tenemos que trabajarlos o tratar con ellos de forma rápida. Luego tenemos la variedad de datos. No solo nos llegan de una fuente, sino que nos pueden llegar de diferentes fuentes, desde datos externos, por ejemplo, imagínate, del tráfico que puedas tener en una determinada ciudad, datos propios que tengas tú, pues de las transacciones que se realizan en tus diferentes e-commerce o en las tiendas físicas. Grandes cantidades de datos que las contamos por miles. Luego, aparte de la variedad, tenemos la veracidad, es decir, que sean datos que podamos contrastarlos y que sean datos que nos sean útiles y nos sirvan para nuestro negocio. Esto luego tiene que ver con la viabilidad también. Hay muchas veces que esos datos son muy interesantes, pero nos costaría miles y miles de euros conseguirlos y entonces no nos va a compensar. Así que también tenemos que ver que sea viable hacer el esfuerzo de conseguir los datos. Y por último tendríamos el punto de la visualización, que seamos capaces de esos datos de proyectarlos o mostrarlos de una forma que nos permitan convertirlos en información y en decisiones. Y por último vendría el valor de los datos, ¿no? Oye, ¿qué nos aportan estos datos a nuestra empresa?
Pues bien, hemos visto qué es el Big Data y cómo, o una de las formas de clasificarlo, con las famosas 7 Vs. Vamos a hablar ahora de distintas compañías que aplican el Big Data a su marketing. Una de las empresas más reconocidas por el uso de los datos y el Big Data en particular sería Netflix. Todos conocemos el sistema de recomendación de Netflix, en el que recogen el comportamiento de todos los usuarios en la plataforma, traquean o revisan aquellos contenidos que estamos viendo y cuáles van relacionados unos con otros, y a partir de aquí infieren, digamos, una probabilidad de que veamos un determinado episodio. Pues bien, esto no hace más que usar el Big Data y la ciencia de datos para intentar personalizar nuestra experiencia, que consumamos el contenido que más nos va a retener en la plataforma y que mejor, digamos, uso o experiencia nos va a permitir. Así como digo, Netflix sería uno de los casos banderas, de las primeras empresas que entendió la importancia de los datos. Otra de las empresas que aplica el Big Data y la ciencia de datos es McDonald's. Todos sabéis que tiene sus famosos kioscos digitales donde puedes hacer tus pedidos. Pues bien, todo lo que hacemos con estas pantallas queda registrado y se usa para personalizar la experiencia en función del momento del día, del tipo de consulta que estemos haciendo. El propio sistema va a mostrarnos diferentes productos. Y esto ha hecho que haya aumentado las ventas en distintos mercados. Habría, por ejemplo, mercados como el de Canadá, en que cuando empezaron a usar el Big Data y personalizar esa experiencia, conseguían subir un 3,5% las ventas gracias al uso de esa información. Amazon sería una de las compañías pioneras en la utilización de datos y del Data Science. En su caso lo usan para diferentes áreas de la empresa. Evidentemente, lo que primero fue reconocida fue, igual que Netflix, por el sistema de recomendación, que les ha servido mucho para aumentar sus ventas. Pero no solo se han quedado allí, también han sido capaces de usar toda la ciencia de datos para la optimización de precios. Es decir, que los precios que vemos en Amazon son dinámicos. Dependiendo de la hora del día, del tipo de usuario que seamos, vamos a ver un precio u otro orientado o optimizado a que generemos esa compra. Y nos quedaría otra de las partes más importantes de Amazon, que justamente es la cadena de suministro. Amazon ha organizado toda su red logística de forma que los productos que tengas más probabilidad de compra se encuentren más cerca de ti. Entonces, sus almacenes no son todos idénticos con el mismo tipo de productos, sino que los propios algoritmos en este caso de rellenado de productos o de recompra de productos, hace que se vayan llenando los almacenes con aquellos productos que su algoritmo es capaz de predecir que se van a comprar más en las próximas horas y días. Otra de las compañías que no podía faltar como ejemplo es Zara, el gigante de la moda. Es una de las compañías que mejor está utilizando los datos en su sector. Como sabéis, Zara se caracteriza por saber o conocer las tendencias que van a ser más importantes y ser capaz de producir en muy poco tiempo esa ropa. Pues bien, para tomar estas decisiones a día de hoy se sustenta en los datos y básicamente lo que tiene en cuenta son todas las compras que se producen tanto en sus tiendas físicas como en las tiendas online, todas las opiniones de consumidores que recoge y además toda una serie de datos de competidores y de, digamos, navegación o búsqueda de productos que hay en diferentes plataformas. Toda esa información es capaz de juntarla, procesarla y utilizar algoritmos de toma de decisión o de clasificación o probabilidad de compra, y a partir de aquí es capaz de identificar aquellas tendencias que van a ser más importantes para poder desarrollarlas y mantener su posición de liderazgo. Otro de los líderes en este sector de la ciencia de datos sería Walmart. Walmart, que es la cadena más grande del mundo, en este caso de supermercados, tiene desde hace ya 3-4 años montó el centro de datos mayor del mundo, y lo que hace Walmart es recoger información de distintas fuentes. Por un lado, todas las transacciones en las tiendas, todo lo que se produce en el CRM, los comentarios en las redes sociales, feedback que reciben de clientes y fuentes de terceros, recoge toda esa información en este centro masivo de datos, y todo esto le permite predecir cuáles son las tendencias de compra y además qué productos son más relevantes para cada cliente.
Otro de los líderes que tendríamos en cuenta sería Spotify. Spotify usa el Machine Learning o el aprendizaje automático aplicando diferentes tipos de logaritmos. El árbol de decisión, redes neuronales, la máquina soporte vector. Bueno, son diferentes algoritmos que usa para conseguir esos resultados de personalización que tanto caracterizan a Spotify y que es capaz casi de adivinar la música que te va a apetecer o que vas a querer consumir. Así que le tendríamos como otro de los ejemplos importantes en la gestión de datos. Y el último ejemplo que te quiero comentar es el de Hopper. Hopper es una startup, ahora ya es una empresa grande, que cuando empezó no tenía ningún dato. Ellos lo que hacen básicamente es recomendarte billetes de avión, son capaces de conectar distintas compañías y ofrecerte la mejor combinación posible. Pues bien, cuando arrancaron, como no tenían ningún dato, lo que hicieron fue comprar el histórico de todos los vuelos, toda esa información, para poder tener sus algoritmos entrenados para ofrecerte la mejor recomendación. ¿Y qué es lo interesante de esta compañía? Pues que a día de hoy más del 20% de las compras vienen no de la búsqueda que tú haces para comprar un billete, sino de lo que ellos te recomiendan. Es decir, que su algoritmo es capaz de generar más de un 20% de todas esas compras. Vemos como una empresa pequeña, pero que después se puede hacer grande gracias a los datos. Pues bien, hemos revisado distintos ejemplos. Como veis, la mayoría son empresas grandes. Sin embargo, no quiere decir que este sea un terreno solo para las compañías grandes. Conocemos los casos de estas empresas porque son las que hoy tienen más recursos y hace más tiempo que están trabajando los datos. Pero a día de hoy, las empresas que tendrán éxito son aquellas que sean capaces de entender la necesidad de recoger esta información, de trabajarla, de aplicar algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático y sobre todo de tomar decisiones que ofrezcan un mejor servicio o una mejor solución a sus clientes. Así que te animo a que pienses cómo puedes usar este Big Data, estos datos disponibles en tu empresa o en otras fuentes para conseguir que des esa mejor experiencia de cliente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Entonces, si se dieron cuenta, el Big Data es tan importante, pero para nosotros hablar de esto son cosas más sencillas y es el hecho de saber cuidar los datos, de saber administrarlos y de saber en qué decisiones debo tomar. Entonces, fíjense que siempre traigo a colación los casos de éxito, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que Netflix empezó siendo una empresa chiquita y ahora miren cómo es. Y ahora que Netflix antes analizaba cada reproducción que hacía, pero ahora va a medir es el tiempo de las personas y la regla que pusieron en el algoritmo de ellos es que si parte de 2 minutos en adelante, pues imagínense que les va a contar como tendencia, si no, no va a marcar como tendencia. Entonces se va a hacer un acúmulo de minutos y eso va a generar de pronto ciertas cosas. Incluso, ¿saben dónde también uno lo puede ver? En el fútbol. En el fútbol uno puede ver eso y se puede dar cuenta, muchachos, qué es el valor de información donde queremos. O sea, por ejemplo, nosotros vemos hacia qué partidos va a ganar más. Digamos, ahorita se lanzaron mucho el tema de las apuestas, ¿no? Y eso realmente son Big Data. Es saber de pronto cuál es el equipo que más va a usar, cómo está ese jugador, cuáles son los porcentajes de goles que tiene. Entonces miren que eso, exacto, Luisa, son las páginas de apuestas deportivas. Eso es un Big Data, eso es un puro Big Data. Entonces veamos que eso va generando como ciertas cosas y ahora vean desde ese punto, cuando no sé si ustedes hacen apuestas deportivas, pero a la gente que le gusta hacer eso, es analizar el pasado, del equipo, mirar las jugadas, las asistencias, mirar los comportamientos y entender cómo se va a mover el mercado en ese momento. Entonces miren que eso es un simple algoritmo que uno puede ir haciendo y eso nos va ayudando a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que McDonald's, siendo McDonald's con cuántos años en el servicio,
siempre crea una oferta de valor diferente. Dime, Gira, cuéntame. Profe, no le voy a hablar de McDonald's, sino de Amazon. Ok, Y ahora en las redes sociales estaban mostrando pues los nuevos almacenes de Amazon, que ya los carritos son inteligentes, que tienen sensores para acercarse con el producto y va a ir... bueno, primero tienen que colocar el número de la tarjeta de ujú, crédito o débito para poder ir como que cobrando. Entonces colocan el producto, el mismo productor, el mismo lector recalcula cuánto pesa, si es una piña, si es un papas, lo que sea, recalcula el producto y le da el resultado final. ok, Si yo me arrepiento de no llevar ese producto, lo que hago es sacarlos del carro, alejarme lo más posible de él y ya lo elimina. Pero él va detectando, el carro va detectando en qué pasillo estás, cuáles son las cosas que más o menos uno quiere y él va calculando, le va calculando y le va calculando. Ya no tiene que pagar, no tiene que haber fila de cajeros, no tiene que ver ni con vueltas de cambios, ni nada de eso. Entonces eso es lo novedoso ahora de Amazon. súper. Eso está buenísimo. O sea, de Sí, verdad que eso va a revolucionar todo el mercado. Eso nos va a cambiar todo el mercado. O sea, y mucha súper. gente se va a quedar sin trabajo, pero bueno. Bueno, eso sí va a pasar, pero mira que yo siempre he dicho que con la creación de nuevas tecnologías siempre llega más trabajo, porque se supone que la tecnología está hecha para recoger el mercado de lo humano, porque uno es un mercado, realmente uno es un mercado. El día de mañana los profesores ya no van a existir, sino van a existir, no sé, computadoras que van a dar las clases porque van a entender el algoritmo de las personas y van a entender cómo funciona cada persona, cómo funciona cada motivador, va a haber un sinfín de cosas, pero yo siempre diré, digamos, por ejemplo, que eso siempre yo he pensado, y es que la mano humana tiene que ser necesaria en este proceso. O sea, es que el hombre tiene que ser necesario en el proceso, o sea, no, yo digo que la tecnología está hecha es para facilitarte la vida y para hacer casos de éxito, ¿sí o no? Para hacer casos de éxito. Digamos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del chulito de Nike, ¿sí o no? Ese chulito de Nike lo hicieron, les cobraron un jurgo de dinero por hacer eso, pero el análisis de ese chulo de Nike es para saber qué iba a vender eso. Y miren que al día de hoy ha sido una de las marcas más disruptivas al día de hoy. Y eso genera mercado, y eso va generando eso. Ahora, la cuestión es que nosotros también tenemos que adecuarnos al mercado, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, digamos que para mí, las carreras del de hoy somos lo que estamos haciendo, o sea, lo que estamos haciendo es lo que es el hoy. El hoy y el mañana para mí es eso, porque ahorita el mercado está cambiando mucho, el mercado se volvió muy disruptivo y el mercado social nos está exigiendo gente muy buena. O sea, digamos, por ejemplo, ustedes tienen como gran trayectoria en todo y lo que hacen es pulir sus habilidades y skills, lo cual les va dando una adaptabilidad al mercado mucho más rápida. A comparación, por ejemplo, no sé, digamos, por ejemplo, mis papás tienen infinidad de años y ellos se casaron con esa vida y se quedaron con el derecho de toda su vida, con los litigios y ahí quedaron. Pero si se dan cuenta, miren que hasta eso ha cambiado porque la jurisprudencia ha cambiado mucho, el proceso ha cambiado muchísimo, se los digo yo porque yo también apliqué esto y todo va cambiando y nos vamos adecuando al mercado. Entonces miren que nosotros mismos hacemos parte de un Big Data porque nosotros nos adecuamos al cambio que va al mercado y ustedes indirectamente van analizando el mercado. Entonces ustedes van diciendo, oiga, esto va a pasar mañana, va a pasar algo así. Entonces veamos cómo eso va haciendo las diferencias, ¿no? Entonces, súper chévere eso de Amazon, no había caído en cuenta que estaba así. Oye, de verdad, la tecnología va cambiando día a día y eso va... Profe, y otra Señora, sería DirecTV. DirecTV te dice al principio, por tu número celular ya sabemos que eres tal persona. Cuéntanos en pocas palabras qué necesita.
Entonces uno escribe que si daño, que si algo, entonces ya de una vez el conmutador, bueno, la computadora te va direccionando hacia lo que tú quieres de pronto llegar. Ok. Pero lo que yo veo de malo es que de pronto uno necesita hacer preguntas puntuales y la calidad humana pues no se ve. Y eso sí se los he dicho a ellos cada vez que tengo oportunidad. Yo no, por más que sea que ustedes tengan esa tecnología, hay personas que necesitan hablar con la otra persona y explicarles cuál es el problema. De acuerdo. Pero está el código, está el no sé qué, está DirecTV Go, que por allá lo puedes hacer todo. Sí, uno entrega los códigos y les hace a uno el código y todo lo demás, pero uno necesita también hablar con esa persona y explicarle de pronto alguna situación que de pronto no se ajuste a los estándares de ellos, a los indicadores de ellos. De acuerdo, eso sí estoy de acuerdo con, digamos, yo soy de las personas que cuando llamo, yo necesito que me escuche alguien. O sea, no, a mí no me sirve la máquina, porque la máquina no, de pronto no entiende el mismo grado de preocupación que uno siente. O Sí, sea, yo total. creo que, o sea, yo creo que uno, digamos, por ejemplo, yo tengo una amiga, yo tengo una amiga que le robaron hace poquito 30 millones de las tarjetas. Y ella se puso a escribir, ella tiene la vivienda, y se puso a escribir a la vivienda y le contestó el chatbot. Si te robaron, marca uno. Si quieres poner la denuncia, presiona dos. Y ella, no, yo necesito hablar con alguien porque necesito bloquear las cosas, no sé qué más. Y vuelve y te retribuye en el chatbot. Entonces yo creo que el grado humano es porque hay una cosa que se llama la inteligencia emocional. O sea, hay una cosa que es súper ganadora y es la Totalmente de inteligencia acuerdo. emocional. Y eso es más. Miren, hay una cosa que yo siempre Uno aprendí queriendo toda mi pelear y para vida, pelear con un robot no aguanta, profe. pero miren que hay una cosa que uno aprende o que yo entendí desde 1000 puntos de vista y se llama ponte en los zapatos de la persona. O sea, si tú no te pones en los zapatos de la persona, tú no vas a entender qué se siente. O sea, por ejemplo, cuando tú dices, oiga, lo siento, no, tú no lo sientes, tú tienes esa empatía para decir que lo sientes. Pero realmente si tú te sientas y te dices, oiga, es que me robaron 30 millones de pesos a mí hoy, yo estaría destrozado, yo estaría como, maldita sea, yo no sabría qué hacer. Y uno hablando con un robot, no. O sea, uno de verdad tiene que tener ese sentido de pertenencia en las cosas y tanto uno como cliente, como usuario, como vendedor, como lo que uno sea, yo digo que es donde la máquina parte de la diferencia y es por esa razón que el hombre no puede ser reemplazado, porque es que la empatía es lo que vende el servicio y es lo que hace que el mundo gire. Cuando tú le dices a alguien, oiga, lo felicito porque de verdad se lo merece, esas palabras de motivación sirven. Cuando tú le dices a alguien, cuando uno le dice a los hijos, Pablito, no lo hagas más, y después le dices, Pablito, que no, pa. Pero si Pablito lo dice, si a Pablito se lo dicen todos los días, una máquina no van a hacer caso y la misma ley va a romperse. Entonces yo creo que eso va a generar cambios y yo diré o sea, digamos, por ejemplo, a la gente que le gusta vender, digamos, a mí me parece que las ventas es el mejor negocio que yo he conocido. O sea, las ventas, eso es algo, es un hit. Pero digamos que yo he aprendido a lo largo de mi vida, es que si tú no sabes decir las cosas, mejor ni las digas porque tú no vendes el servicio, tú vas a vender tú como persona. O sea, van a vender lo que es Alejandro, lo que es Luisa, lo que es Viviana, lo que es Adonai, van a venderse lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen, eso es lo de menos. Entonces yo diré que por eso cuando me dicen que pongan e-commerce y que reduzcan operadores, que no sé qué más, yo digo no, porque la mano humana tiene que estar en todo momento. O sea, no hay nada que usted le digan, por ejemplo, cuando uno llega a la oficina y no hay nada como se le digan buenos días, ¿cómo están? A que una máquina ni siquiera salude. Entonces, empezando por eso, no sirve. Y uno está acostumbrado a eso porque uno es humano. Entonces, hay una cosa que se llama siempre ponerse en el lugar del cliente. Digamos que a mí, por ejemplo, hace como un mes me estrellaron el carro. Me tocó asumir el seguro porque la señora se voló. Entonces la señora se voló.
Y eso fue desconcertante porque empecé a ver entonces a la gente varada o estrellada y uno decía, oiga, yo antes no, y uno después se dice, oiga, qué embarrada sentir eso porque uno ve eso y uno dice como no, porque no es justo, porque qué embarrada, porque de pronto está solo. Y eso empieza a generar empatía. Y eso es lo que genera el valor agregado. O sea, por ejemplo, cuando ustedes se gradúan de verdad, yo me alegro porque es ver a gente cumplir los sueños que se proponen, ¿sí? Porque sé lo difícil que es estudiar, sé lo difícil que es estar ahorita en clase, porque yo también pasé por eso y no es fácil. Y no hay nada más satisfactorio que llegar al final de todo y decir, oiga, lo logré, ¿sí? A pesar de que las 1000 personas que estuvieron de aquí para atrás me dijeron, de pronto no lo voy a lograr porque lo está haciendo, ¿para qué? ¿Sí o no? Esas son cosas que yo digo que una máquina no les va a decir a ustedes. Una máquina no nos va a decir a nosotros cómo estamos, cómo nos sentimos, nos alegramos, no genera la empatía que uno debe buscar. Y miren que la mayoría de análisis salen de eso. Yo siempre he dicho, por ejemplo, yo les digo a mis equipos de trabajo, y es que por más datos que ustedes puedan sacar, hay una cosa que uno jamás va a poder medir, ¿saben? Hay algo que uno jamás va a poder medir en su vida. Y lo que jamás van a medir, así ustedes tengan todos los datos del mundo, es saber cómo se siente la gente en su trabajo hoy. Eso es lo que ustedes nunca van a poder medir. Pueden hacer encuestas de satisfacción, pero saber cómo Adonai se siente hoy en su trabajo, saber cómo Luisa está, si tienen problemas, si los problemas que están afuera, eso de que digan, deje los problemas de puertas para afuera, afecta o no afecta. Entonces dense cuenta que eso también afecta el mercado de negocios y mercadea la inteligencia. Entonces vean que esos factores, como el hecho de motivar a alguien, vean, eso no tiene lógica por ningún lado porque que usted le diga algo a alguien, que usted le diga algo a alguien, pues no va a cambiar las cosas, pero sí va a hacer que la persona se sienta mejor. O sea, sí va a hacer que las personas se sientan mejor. Entonces vean la diferencia que tienen ustedes y que así debemos manejar los análisis de datos, ¿no? O sea, los análisis de datos deben estar enfocados en una administración de datos cuantitativa, pero cualitativamente hablando, debemos estar enfocados en mejorar lo que ya tenemos. Y es el capital humano, ¿no? Ese es lo más importante. Y con eso, con eso dejamos terminado nuestra sesión el día de hoy.